Si tu plan es mejor que el mío, pon la certeza en mi corazón. Si yo solo alcanzo a ver humanamente, si por ser mi Dios ves más allá, ayúdame a confiar para amar tu perfecta voluntad. Si te estoy pidiendo cosas que no son tan buenas para mí, por favor, recuérdame que tú me amas. Siempre ha sido así. Se hará la voluntad de Dios. 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 Un pequeño anuncio así. Se suponía, según el programa, que teníamos pláticas hasta en la tarde, o sea, pero parece ser que se va a cortar con la misa a las 2 de la tarde. De todas maneras, nos vamos a quedar, por si alguien quiere quedarse y hacer una charla ya más informal. Nada más queremos anunciarles que después de la misa, ¿cómo a qué hora sería, Germán? No, pero el estar aquí, de 2 a 3 es la misa, de 3 a 4 la comida, y como a las 5 de la tarde, si gustan, los que quieran, venimos a hacer una charla aquí entre amigos, nada más. ¿De acuerdo? Bueno. Entre compas. ¿Mande? ¿Desde las 4? Sí, por eso, o sea, dijimos que la misa termina como a las 3, es de 2 a 3, de 3 a 4 la comida y a las 4 aquí. O dije, no dije yo dije a las 5, ya me quiero ir. ¿Mandé? Ah, pues escucha otra. No, porque yo no he escuchado misa. La santidad divina, esta santidad divina es, como decíamos, entre dos. Y a veces nos cuesta mucho trabajo poder agarrar, afianzar este concepto, porque siempre vemos a Dios como un ser distinto de mí. Quizá yo espero que ya no lo veamos lejano, porque siempre tenemos la costumbre de ver a Dios lejano de nosotros. Lejano no en distancia, sino en vida. Ahora probablemente ya tengamos una idea un poquito más concreta. Dios no es un ser lejano, pero aunque esté cercano, lo seguimos viendo como Él y yo. Y eso me separa de Dios. Por mucho culto que le tenga, por mucho respeto que le tenga, por mucho todo lo que ustedes quieran, es Él y yo. Y eso sigue siendo voluntad humana. En la historia de la santidad ha habido grandes santos que se han acercado mucho a este punto. Quizá dos de los más grandes acercamientos que ha habido son San Juan de la Cruz. ¿Sí? ¿Sí conocen a San Juan de la Cruz? No.
San Juan de la Cruz por la unificación de voluntades, y Conchita Cabrera de Armida. Conchita Cabrera de Armida obtiene un don, Jesús le da un don, que es el don ¿de qué? La encarnación mística. O sea, le dice Jesús a ella, el que te toca a ti, toca al Verbo. O sea, es una unión ya muy, muy estrecha. Santa Teresita del Niño Jesús, en sus pensamientos, en su forma de ir teniendo una idea de Dios, llega a decir, a pensar que si Dios es ya vida de ella, entonces sus actos deben ser divinos. Fabuloso, se acercó hasta la divina voluntad, pero no lo pudo obtener porque no era el tiempo. Dios no había decidido todavía darlo. Son los ejemplos que quizá tengamos más cercanos a esto. Entonces son dos seres, muy juntos, un ser dentro del otro, pero dos seres. Vamos a leer dos lecturas de Luisa y espero que nos quede más claro cómo es esta santidad. Omito la parte de Luisa y todo y dice, entre las divinas personas, está hablando Jesús, no tenemos necesidad de hablarnos para entendernos. En la creación quise usar la palabra y dije fiat, y las cosas fueron hechas. A este fiat ataba y daba el poder para que las criaturas tuvieran la palabra para entenderse. Así que también las voces humanas están unidas como hilos eléctricos a mi primera palabra, de la que todas las demás descienden. Y mientras creé al hombre, lo animé con mi aliento, infundiéndole la vida, pero en esta vida que le infundí puse toda mi vida, según la capacidad humana. Pero todo puse, no hubo cosa mía de la que no lo hiciera partícipe. Mira, también su aliento es el reflejo de mi aliento, con el cual doy vida continua, y el suyo se refleja en el mío, y lo siento continuamente en mí. Ve entonces cuántas relaciones hay entre la criatura y yo. Por eso la amo mucho, porque la veo como parto mío, exclusivamente mío. Y después, ¿cómo ennoblecí la voluntad del hombre? La encadené con la mía, dándole todas mis prerrogativas. La hice libre como la mía, y si al cuerpo le había dado dos pequeñas luces, limitadas, circunscritas, que partían de mi luz eterna, a la voluntad humana la hice toda ojo. Así que cuantos actos hace la voluntad humana, tantos ojos puede decir que posee. Curiosas palabras, ¿no les parece? ¿Qué está diciendo? A nuestro cuerpo, Jesús le dio dos pequeñas luces para ponerse en contacto con su luz. ¿Cuáles serán esas pequeñas luces? Los ojos, o sea, nosotros tenemos cierta capacidad de percibir luz. Y si recurrimos a las palabras de San Pablo, que todos los atributos de Dios están manifiestos en las cosas creadas, deberíamos, por medio de estos ojos, empezar a entender, a comprender y a conocer a Dios. Pero dice,
Esto fue al cuerpo, pero al alma la hice toda ojo. O sea, el alma tiene una capacidad de poder entender y recibir la luz divina y prácticamente en forma ilimitada para el alma. ¿Por qué? Porque es toda ojo. Y no se queda ahí, sino que cada acto que esta alma realiza en la voluntad de Dios se convierte en un ojo. Así que vamos a tener un ojón del tamaño del mundo. Ándele, ojo tapatío. ¿Sí? O sea, eso es lo que está diciendo aquí en cuanto a las pequeñas luces que nos dio. Dice así que cuantos actos hace la voluntad humana, tantos ojos puede decir que posee. Ella mira a la derecha y a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Y si la vida humana no está animada por esta voluntad, no hará nada de bien. Yo, al crearla, le dije, tú serás mi hermana en la tierra. Mi querer desde el cielo animará el tuyo. Estaremos en continuos reflejos. Y lo que haré yo, lo harás tú. Yo por naturaleza y tú por gracia de mis continuos reflejos. Y aquí ya empezamos a ver cosas más problemáticas para entender. Lo que Dios hace, porque es su naturaleza, porque son sus obras, ahora el alma que vive en la divina voluntad lo hace junto con Él. Y el alma que vive en la divina voluntad está creando junto con Jesús. Está redimiendo junto con Jesús. Está santificando junto con Jesús. Está haciendo lo que Jesús hace. Y probablemente en sus mentes ya saltó ahorita una duda. Yo dije que cuando Jesús está creando, ¿quién creó todas las cosas? La creación se le atribuye al Padre, ¿verdad? ¿Y qué tal si les digo que se equivocaron? No, no es cierto. O sea, nada más les voy a decir sí y no. Sí y no. Y ese es tema de otro retiro. ¿Eh? Ya son muchos, porque ahí salieron otros más. Perdón que lo diga de esta manera, pero tendríamos que entrar en la generación eterna del Verbo, en la actividad interna de la Trinidad. Simplemente vamos a quedarnos con esta idea. Jesús está achacando a sí mismo la creación, aunque es del Padre. ¿De acuerdo? Bueno. Dice, lo que yo hago por naturaleza, ustedes lo pueden hacer si se deciden a vivir en la divina voluntad. Y todo lo que Dios es por naturaleza, ustedes pueden llegar a hacerlo por gracia, si Él se los da. Pero no se los va a dar gratuitamente. Se tienen que disponer a eso. Y ya ayer hablamos de qué significa el disponerse, ¿verdad? ¿Qué significa? Sufrimiento. Y ahí es cuando, como dicen vulgarmente, donde la puerca torció el rabo. Porque no aceptamos el sufrimiento. Y el sufrimiento es la renuncia a lo nuestro. Entonces, lo que haré yo lo harás tú, yo por naturaleza y tú por gracia de mis continuos reflejos. Te seguiré como sombra, no te dejaré jamás. Al crear a la criatura, mi única finalidad fue que ella hiciera en todo mi querer.
Con esto quería dar a la existencia nuevos partos de mí mismo. Quería hacer de ella un prodigio portentoso, digno de mí y todo semejante a mí. Pero, ay de mí, la primera en ponerse contra mí debía ser la voluntad humana. Mira un poco, todas las cosas se hacen entre dos. Tú tienes un ojo, pero si no tuvieras una luz externa que te iluminara, nada podrías ver. Tú tienes manos, pero si no tuvieras las cosas necesarias para formar los trabajos, nada harías. Y así de todo lo demás. Ahora, así quiero la santidad en la criatura, entre ella y yo, entre dos, ¿sí? Yo por una parte y ella por la otra. Yo a dar mi vida y como fiel compañero a comunicarle mi santidad, y ella como fiel e inseparable compañera a recibirla. Así, ella sería el ojo que ve y yo el sol que le doy la luz. Ella la boca y yo la palabra. Ella las manos y yo que le suministro el trabajo para obrar. Ella el pie y yo el paso. Ella el corazón y yo el latido. Pero ¿sabes tú quién forma esta santidad? Mi voluntad. Es la única que mantiene en orden la finalidad de la creación. La santidad en mi querer es la que mantiene el perfecto equilibrio entre criaturas y creador, porque son las verdaderas imágenes salidas de mí. Él en dar su santidad, pero yo en tomarla. Nos vamos a seguir ahorita en la siguiente lectura, que es complemento de esta, para tener todo el panorama y poder platicar un poco. Dice: hija mía, mi divina voluntad es latido sin corazón. La criatura es corazón. Ella es el latido. Mira qué unión inseparable hay entre mi fiat y la criatura. El corazón es nada, no tiene ningún valor sin el latido. Con el latido se constituye vida de la criatura, pero el latido no puede palpitar sin el corazón. Y esto nos pone en un punto muy delicado. Yo entiendo perfectamente que un corazón, así órgano que no late, prácticamente no sirve para nada. ¿De acuerdo? O sea, es algo muerto que no tiene ningún sentido. Ese soy yo. Ese es mi corazón. Necesita el latido, pero el latido es Dios. Ahora, si uno a Dios conmigo, este corazón empieza a tener latido y empiezo a vivir. Pero, oh sorpresa, que un latido sin corazón, ¿para qué sirve? Para nada. Y aquí el latido es Dios. Y yo preguntaría, ¿de qué le serviría a Dios ser Dios si no hay a quien comunicárselo? ¿De qué le serviría? ¿Nadie se anima a que le diga está equivocado?
Cuando habla de un corazón sin latido o un latido sin corazón, quiere decir entonces que la divina voluntad con el latido se hace uno, tomando de mí la parte, el corazón. O sea, ese es lo que hace la unidad con uno, la divina voluntad. Así es. Por eso está hablando de que la santidad es siempre entre dos. O sea, y la necesidad de que haya dos. Yo quisiera que esto lo fuéramos poco a poquito para que no nos indigeste. Vuelvo a repetir, un latido sin corazón ¿tendrá sentido? ¿Para qué serviría? ¿Para qué serviría alguien que sea supermillonario si no hay nadie más? ¿De qué le servirían sus millones? De nada. ¿De qué le serviría a alguien tener la sabiduría universal si no hubiera a quien comunicársela? De nada. ¿Sí? Alguien solo no tiene ningún sentido de existir. En esto que estamos empezando a oír, empezamos a oír la verdad de Dios, de que quiere esta santidad, porque quiere compartirnos de lo suyo para poder estar, ¿cómo diríamos? Las palabras, no tengo palabras igual que Luisa, por eso uso a veces términos que no nos gustan, para poder ser útil. Porque el latido, si no tiene un corazón, no es útil, no tiene utilidad. Entonces, el corazón sin el latido es nada, no tiene ningún valor sin el latido. Pero el latido no puede palpitar sin el corazón. Tal es mi divina voluntad. Si no tiene la nada del corazón de la criatura, no tiene dónde formar su latido de vida para desarrollar y formar su vida divina. Entonces mira, mi divina voluntad, no teniendo corazón, lo ha creado en la criatura. Y este es el punto central, esto es lo que decíamos el otro día en cuanto a las necesidades de Dios. Dios tiene necesidades, ya quedamos que sí, y son necesidades de naturaleza. Necesidades de naturaleza, no de carencia. Dios es latido, necesita un corazón para latir, pero no lo quiere poner en Él, porque Él es amor, y el amor es dar, es compartir. Ahora su corazón lo pone en mí, para que seamos uno, Él y yo, y nos complementemos Él y yo. Y se lo ha creado en la criatura para tener su corazón, no un corazón, para tener su corazón. Mi corazón es el corazón de Dios. Para tener su corazón donde poder formar su latido. Además de esto, mi divina voluntad es respiro sin cuerpo. La criatura es el cuerpo. Ella, la divina voluntad, es el respiro. El cuerpo sin el respiro está muerto. Así que quien forma el respiro de la criatura es mi divina voluntad. Por eso se puede decir, el cuerpo de ella, de la divina voluntad, es
el de la criatura. Es el de la criatura. Y el respiro de la criatura es el de mi voluntad. Otra vez, esa imagen de unidad. Mira qué gran unión hay entre una y la otra. Unión que no puede separarse, porque si cesa el respiro, cesa la vida. Por eso mi divina voluntad es todo para la criatura. Es palabra sin boca, es luz sin ojo, es oído sin orejas, es obra sin manos, es paso sin pies, y por eso el alma que vive en mi querer divino le sirve de boca, de ojo, de orejas, de manos y de pies. Ella, la divina voluntad, se restringe para encerrarse en la criatura, mientras permanece inmensa y victoriosa, forma en ella su reino, sirviéndose de ella como si fuese su cuerpo, donde late, respira, habla, obra, camina, etc. ¿Quién es el primer ser humano creado? Jesús. Vaya, muy bien. Por fin puedo decir sí. Así es sí, es Jesús. Y en Jesús es donde se da esto. Para que entendamos qué es la humanidad de Jesús. Para que entendamos que Jesús no viene a tomar una humanidad que no le corresponde. Que esa es la idea de que el Verbo encarnado toma una humanidad, se humilla a tomar una humanidad. No, ningún se humilla, es su humanidad. Una humanidad creada perfectamente para que la divinidad pueda desarrollar sus acciones fuera de la Trinidad. En la Trinidad no hay necesidad de palabras, como lo oímos hace un momento. Pero cuando la criatura está fuera de la Trinidad, ahora necesita hablar. La divina voluntad es palabra y se crea su boca en la boca de Jesús. La divinidad no necesita pies para estar en todos lados por su omnipresencia. Pero estando fuera, ese paso de la divina voluntad necesita un pie y lo crea en los pies de Jesús. Y así todo lo demás. Ahora Jesús ya es el vehículo, entre comillas, perfecto para que la divinidad pueda desarrollar todo lo que ella es, pero fuera. ¿Sí se entiende eso de fuera? Y ahora nos quiere a nosotros igual que Él. Por eso es necesario que tengamos a Jesús en nosotros. Porque ahora, teniendo yo a Jesús en mí, tengo todo esto. Teniendo a Jesús en mí, puedo decir que esto que está haciendo la divinidad en la humanidad, en su propia humanidad, ahora se repite en mí. Esta es la santidad divina. A esto debemos llegar. A esto. A esa intimidad, no a estar junto a Dios, no a tener a Dios en mí, porque teniéndolo en mí todavía somos dos. Ya habíamos comentado lo de San Pablo, ¿se acuerdan? Ya no soy yo quien vive, es Jesús quien vive en mí. ¿Se acuerdan de esas palabras? ¿Y qué dijo después San Pablo? Eso sí, pero
Y después, ¿qué tuvo que decir? ¿Quién me librará de este hombre viejo que no me deja hacer el bien que quiero y me lleva a hacer el mal que no quiero? Entonces la pregunta es, ¿sería esta unidad? No, era un Jesús que moraba en él, sí, totalmente de acuerdo, pero era un Jesús que estaba compartiendo con San Pablo, pero no era la vida de San Pablo, era una santidad humana, tan grande que fue elevado al tercer cielo, tan grande que oyó palabras y vio cosas inefables que Dios tiene preparadas para todo aquel que lo ama. ¿Qué habrá oído y qué habrá visto San Pablo? Esto, pero no lo entendió porque él dijo, no tengo la menor idea de lo que vi. Cosas grandiosas, sí, pero ¿qué es? ¿Quién sabe? Esto es lo que vio, esa unidad de vida entre el Dios y la criatura. Conoció a Cristo, conoció al verdadero Jesús, que es al Jesús que no conocemos. Todos nosotros pensamos que conocemos a Jesús. Y entonces la pregunta, creo que ya se las hice, ¿qué hacía la segunda persona de la Trinidad cuando Jesús, bebé, mamaba del seno de María? ¿Qué hacía? ¿Quién sabe? ¿Qué hacía la divinidad cuando Jesús niño correteaba? ¿Quién sabe? ¿Qué hacía la divinidad cuando Jesús, hombre, le ayudaba a San José a hacer una silla? Pues quién sabe. ¿Sí me explico? O sea, no conocemos a este Jesús pleno, y eso nos lo dice Jesús, que ya lo dijimos también. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a conducir hasta la verdad plena. La verdad es Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad plena quiere decir el completo de esto, al Jesús completo. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que conozco ahorita de Jesús no es completo. Este es el Jesús completo. Así que todo esto que estamos oyendo, no lo apliquemos a nosotros, apliquémoslo al hombre, que el hombre es Jesús. Jesús es la humanidad de Dios, una humanidad que Dios se forma en este sentido, para poder expresarse, para poder ver, para poder caminar, para poder obrar, para todo, para poder desarrollar todas sus acciones, pero fuera de la Trinidad. ¿De acuerdo? Y ahora lo quiere compartir, pero para compartirlo necesitamos a Jesús como vida. Ahora Jesús se debe convertir en mi vida para poder disfrutar de todo esto. Ahora, si esto lo hiciera yo realidad, si ahorita yo estuviera viviendo en la divina voluntad, ¿realmente estaría yo hablando o estaría hablando Jesús? Jesús. ¿Estaría yo viendo o sería Jesús quien los estuviera viendo? Jesús. ¿Estaría yo caminando o sería Jesús caminando? Jesús. Todo sería Jesús. Y si todo es Jesús, todo lo que Jesús contiene lo contengo yo. Eso es algo que nunca, no importa lo que hagamos, lo podríamos lograr. Nunca podríamos llegar a una santidad de este tipo. No importa el movimiento, la congregación o lo que quiera que hagan, no se puede lograr porque es vida divina. Y el único que me puede comunicar vida divina es Jesús. ¿Sí?
convirtiéndome en Jesús. ¿Qué pasa con los santos que declararon, ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo el que vive en mí? Ahí ellos manifiestan esa experiencia, pero no explican lo que estamos sabiendo ahora, el know-how de cómo llegar a ello. Eso lo vivieron. ¿Es el know-how o el enojao? Sí, fundamentalmente me da la atención que sí existe en el tiempo antes de conocer toda esta enseñanza de la divina voluntad, que estos santos ya experimentaban la divina voluntad en ellos, pero sí, pero no como vida. No como vida. Decían, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo quien vive en mí. Entonces, de alguna manera yo entiendo. A ver, vamos a poner un ejemplo. Ajá. ¿Se acuerdan del pasaje de la tormenta en el mar? Ahí con los grandes marineros de los apóstoles. ¿Sí? Bueno, vamos a recrear ese pasaje. ¿Quién era Jesús para ellos? El maestro, ya sabían que era divino, que era Dios, era todo para ellos. Habían abandonado todo por su Jesús. ¿Sí? ¿Quiénes eran ellos? Los hombres rudos, pescadores de toda la vida, los expertos en el mar. Van a alguna parte, donde sea, y van en barco. Entonces llegan y, maestro, por favor, pásale. Casi le extienden ahí su ropa para que pise, que no se ensucie. ¿Y qué le dicen? Maestro, mira, aquí, sentadito aquí. Para que estés cómodo, maestro, porque mira, esta silla está mullida. No es cierto, es bilámina, pero para la del maestro sí, está mullida. Y que estés aquí, tranquilo, mientras nosotros guiamos la barca. ¿Qué le estarán diciendo? No estorbes, no estorbes. Maestro, tú eres divino, tú eres lo máximo, tú eres Dios, tú eres todo. Pero los marineros somos nosotros. ¿Sí? Yo soy el que tiene aquí el conocimiento del mar. Así que por favor, sentadito te ves más bonito. Aquí. Y te tomamos foto. Listo. Ahí se quedó Jesús y Jesús ha de haber dicho, ahorita van a ver. Entonces nomás le echa un chiflido al viento y dice, órale, duro con ellos. Y se hace el dormido. No estaba dormido, se estaba haciendo. Y los apóstoles, muy duchos en el mar, empiezan a luchar contra la tormenta. Y entonces Jesús dice, más fuerte, y órale, y duro. Hasta que por fin los apóstoles de repente dicen, en la torre nos vamos a hundir. ¿Y qué pasa? Corren con el maestro y lo encuentran dormido. ¿Cómo? Nosotros hundiéndonos y tú aquí dormidote. O sea, en forma... ¿Qué pasa? Hombres de poca fe. Y esto pensamos que fue un pasaje del Evangelio, un pasaje de la vida de Jesús. ¿Se habrá vuelto a repetir? Todos los días en toda nuestra vida. Cada vez que amanece, nos paramos y nos encomendamos a Dios, ¿sí? Quizá vamos a misa, a lo mejor comulgamos y tenemos a Jesús en nosotros, ¿sí? Pero ¿qué le decimos? Mira, maestro, quieto, quieto. Aquí sentadito, no te me alebrestes. Aquí, no me salgas con tus cosas de que sé bueno y todo. Tú no sabes quiénes son estos. ¿Sí? O sea, no tienes ni idea de quiénes son, así que aquí el que va a tratar con esto soy yo. ¡Ora, bola de tales! Porque
Espérate, tápate los oídos, maestro. ¿Sí se entiende lo que estoy queriendo decir? ¿Sí? Bueno, eso es Jesús habitando en mí. Y yo, después de haberles dicho hasta la despedida, digo, ya no soy yo quien vive en mí. Es Jesús que vive en mí. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Porque lo tengo, pero no como vida. Lo tengo, pero no como vida. Por eso San Pablo dice, ya no soy yo, es Jesús, pero está escondido porque digo cada cosa que olvídense. No, San Pablo era un gran santo, pero dos vidas distintas. ¿De acuerdo? Entonces, el día de ayer también... Jesucristo ¿Se ha dicho que qué? que existen dos hombres con una misma amabilidad, con una misma cantidad de amabilidad. El segundo hombre más amable del mundo después de Jesús es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís tiene una vida pues extraordinaria, ¿no? La conversión, el proceso, la vida, el camino, los discípulos inclusive, ¿no? La estigmatización. Usted nos habla de que la vida divina de los santos es que la santidad es una santidad humana. Mi cuestionamiento es, si se veía a San Francisco y la gente se evangelizaba con solo verlo, ¿hay una vida de santidad humana también en él? O sea, siendo la segunda persona más amable del mundo. O sea, siendo tal contacto con Dios, San Francisco de Asís. O sea, mi cuestionamiento es ese. La santidad de San Francisco, ¿cómo es? ¿Entra o no en la voluntad divina? Acuérdese que la voluntad de Dios tiene 4 modos de manifestarse. El primer modo es la permisiva, y ahí entran hasta los sicarios. ¿Sí? El segundo modo es la querida, ahí entramos todos nosotros. Dios quería algo para nosotros, pero nosotros decidimos ser lo que estamos aquí. La tercera es la voluntad ordenada. Algunos de los de aquí cumplen esa voluntad. O sea, cumplen los mandamientos. Y digo algunos, y no quisiera yo entrar en particularidades porque vamos a salir mal. Pero la cuarta es cuando mora y vive en nosotros, obra en nosotros. Bueno, la santidad de San Francisco, yo le pregunto, ahora yo le regreso la pregunta, ¿con qué voluntad la hizo? ¿Con su voluntad, con la voluntad de Dios? No, ¿con qué? No se me salga, ¿con qué voluntad la hizo? La de él. La de él, listo. Ya se puso tache a su pregunta. O sea, es voluntad humana. Por lo tanto, son actos humanos. Santos, sí, nadie dice que no, son santos. Una santidad muy grande, sí, pero humana. San Francisco de Asís nunca pudo decir, acabo de hacer un acto divino. Nunca. ¿O sí lo dijo? Divino, ¿eh? No, o sea, No. Y no lo iba a decir. No lo iba a decir, es San Francisco. O sea, la humildad franciscana. O sea, aunque lo pudiera haber hecho, no hecho, San Francisco no lo hubiera dicho. Es San Francisco. Si hubiera hecho un acto divino, aunque no lo hubiera dicho, Dios hubiera dicho, por fin ya tengo a uno. Y Él lo hubiera manifestado al mundo entero, y no lo hizo. O sea, aquí siempre entendemos las cosas desde el mundo. Y hay una lectura donde dice que el alma que llega a ser la divina voluntad, o sea, a vivir con la divina voluntad como vida, es tal el gusto de Dios que la saca a la luz para que sea conocida por todo el mundo. Y esa es Luisa Picarreta. Luisa Picarreta vivió toda su vida en una habitacioncita metida en una cama. Nunca se paró de la cama porque fue víctima, no estaba enferma. Se ofreció como víctima y se quedó en esa cama durante 64 años. Nadie la conocía y ahora es conocida mundialmente. ¿Sí? Dios se encarga de manifestar su obra de Él
en una criatura, no importa quién sea. Si hubiera San Francisco de Asís o San Atanasio o San Cucufate o San el que usted quiera, que hubiera hecho eso, lo hubiera sacado a la luz, porque ese hubiera sido el inicio de su reino, porque el reino de Dios es ese, porque el reino de Dios es el hombre, no es el Vaticano, no es la ONU, no es la silla presidencial aquí de, ya saben dónde, hay un poquito más al sur. La Nueva Jerusalén, ¿está usted hablando de la que baja al mundo? Cuando la segunda venida, la parucía de Jesús. ¿Está usted hablando del pasado? Pero la segunda venida. ¿Está usted hablando del pasado? Pero todavía no viene. ¡Qué atrasada de noticias está esta mujer! Ya hay una cosa que se llama televisión. Por favor. La segunda venida, bueno, son 3 venidas de Jesús, ¿de acuerdo? La primera venida es a la que conocemos, que viene en forma pasible. La segunda venida es en gloria y viene a reinar, y esa empezó en el momento de la resurrección, ¿no sabía? Hombre, regalen un libro a esta mujer. Jesús resucita en gloria. Impasible. Ahí empezó la segunda venida de Jesús, pero es una segunda venida que se extiende en el tiempo y se hace manifiesta en Luisa Picarreta. Espéreme tantito. O sea, se extiende en el tiempo y se hace manifiesta en Luisa Picarreta, porque ahora ese reinado de Jesús, o sea, ya está la segunda venida, pero todavía no reina. Y no ha reinado. Tan no ha reinado que lo seguimos pidiendo todos los días. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Ahora, en Luisa Picarreta se consuma esa segunda venida y ahí empieza su reino. Ahí. Ya está el reino de Dios en la tierra, ya. Ahora nosotros podemos tomar de ese reino y adherirnos a ese reino para hacerlo crecer. Pero la segunda venida ya pasó. Es en forma espiritual, no es en forma visible. No va a haber el rapto que dicen nuestros hermanos protestantes. No de repente vamos a desaparecer y nada más va a quedar mi ropa. No. Es Jesús reinando en mí. Y ese es tema de otro retiro, el reino. O sea, la segunda venida ya está. La única venida lo único que falta es que se extienda el reino. Y esa es la Jerusalén celestial. El Apocalipsis es la narración de la historia de la humanidad. El ángel aquel que está parado con un libro en la mano y que le dice el guía a San Juan, toma el libro y cómelo, te será muy dulce pero te va a amargar las entrañas. Esa es Luisa Picarreta. El librito es lo que tienen en las manos, el libro de cielo. Esas son las enseñanzas de este vivir. ¿De acuerdo? Bueno, es que fue antes, ¿no? No, es que, mire, todas estas cosas se han entendido muy mal, tan mal, que cambiaron la Biblia. ¿Sabía eso? No, el quién no se dice. Pero la Biblia está cambiada. Hay dos pasajes de San Pablo donde San Pablo habla de una venida de Jesús. En uno de ellos habla de la segunda venida y el otro habla del fin del mundo. En uno, en la venida,
para reinar está. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En la otra, dice que hijo, no recuerdo las palabras, ahorita se lo leo, pero da a entender lo contrario. ¿Sí? Cuando San Pablo dice, no todos moriremos, está poniendo que va a haber algunos que van a permanecer vivos hasta el momento de la venida de Jesús. En el otro dice que todos, cuando hayamos resucitado, entonces seremos transformados, algo así. Ahí da por hecho que todos van a morir. Entonces, alguien, ese innombrable que no se dice quién, dijo, esto está mal, porque se contradicen. Y hay algo que se llama analogía fidei, que dice que no se pueden contradecir. Entonces, ¿qué cree? La solución más sencilla de plumazo. El hecho de no morir y de permanecer hasta el final, hasta el juicio final, eso contradice la ley de la muerte. Y es una ley universal que no se puede omitir. No hay nadie, y nadie así recalcado, lo digo con toda intención, nadie que haya llegado al otro lado sin morir. ¿De acuerdo? Nadie. Esta segunda venida es una segunda venida espiritual para reinar en su reino que somos nosotros. Y en la medida que vayamos sabiendo más, ese reino se va a ir extendiendo. En el Génesis había un árbol de la vida, un Jesús, manifestado en el interior del hombre, que era el paraíso. En la Jerusalén celestial que baja, hay múltiples árboles de la vida en las orillas del río que cruza por la mitad de la ciudad. Y esos árboles de la vida, que darán fruto 12 veces al año, somos todos los que queramos vivir la vida de Jesús. Se hará la voluntad de Dios.